Buenas noches, colegas de Educación Física. Sean bienvenidos a la quinta y última mesa redonda, la cual se desprende de un foro que se realizó hace aproximadamente mes y medio. Han sido unas mesas redondas que nos han dejado muchas experiencias, mucha buena información. Todo esto nosotros lo estamos compilando y bueno, pues lo turnaremos o lo haremos del conocimiento de las autoridades educativas y bueno, de muchas gentes que nos preguntan información de cómo está esta educación física. Una educación física que a raíz de esta pandemia hemos escuchado mucho, de hecho hay otros grupos de colegas de educación física que también están impulsándola y bueno, pues aquí al final nosotros, tanto el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, el Colegio Colimense de Educadores Físicos y COMCEFIR, hemos estado realizando una serie de trabajos y este es uno de ellos. El día de hoy es la conclusión de estas mesas redondas, haciéndoles una atenta invitación para que por medio del chat nos hagan llegar qué les interesaría a ustedes que siguiéramos promoviendo en beneficio de la educación física por este medio. Repito, para nosotros ha sido muy enriquecedora la experiencia de compañeros del interior de la República y bueno, lo importante de todo esto es precisamente que nuestro gremio se vaya fortaleciendo, vaya tomando ideas nuevas, innovadoras que esta pandemia nos ha llevado a ellos. Pues bueno, el día de hoy tenemos la quinta mesa que tiene como título el plan de estudios de las escuelas formadoras de educación física. En esta ocasión mi compañero y amigo Sergio Januario Pérez Gómez Botello será quien fungirá como moderador de esta mesa y a quien les cedo la palabra en este momento. Adelante Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me es muy grato estar con ustedes. Seguramente va a ser de mucho interés. Es una mesa, la quinta mesa en la cual nosotros estamos con mucha expectativa, como han pasado con las anteriores mesas. Es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Esperemos que se cubra las expectativas de la cual se nos han hecho manifiesto en algunos comentarios o pláticas por ahí con los compañeros. Tengo el gusto de presentar a los compañeros que van a estar conmigo o van a estar aquí en la mesa compartiendo los conocimientos o las experiencias y que precisamente fueron convocados para esta mesa que se denominó Plan de Estudios de las Escuelas Formadoras de Educación Física, la cual fue convocada debido a que de alguna manera la disposición oficial de la SEP, el proponer modificar la malla curricular, plan de estudios como antes se conocía, ha generado precisamente este tipo de tema. Otro aspecto importante es pues por la problemática actual que se vive en las pandemias, ya sea de la sobrepeso y obesidad, y por el otro lado pues tenemos el coronavirus. Y por último, pues preocupante es los resultados que tenemos con los egresados de la escuela, ya con 18 años con este plan de estudios, el cual pues no nos remite a que los compañeros les hace falta conocimientos en algunos temas, tablas gimnásticas, escoltas, preparación física, a ciertos temas de administración y entonces pues ya se empieza a desgastar este plan de estudios y se está convocando precisamente a realizar unas nuevas formas, unas nuevas maneras de hacer la formación precisamente de los compañeros que están en las escuelas formadoras. No necesariamente estamos abarcando el tema por las escuelas normales, sino también estamos abarcando lo que corresponde a las escuelas formadoras en otro nivel o en otro aspecto, como son las universidades, que también tienen su propio plan de estudios, pero que nos junta o nos une el tema de ejercicio físico y actividad física abordadas desde su su punto de vista muy particular. Y lo mismo pensamos o sabemos que es la región en la cual están inmersos. Entonces el tema es muy amplio. La formación inicial, como se conoce a este tipo de trabajos,
o de saberes en los cuales se desarrollan, pues son precisamente lo que nos va a ayudar a que podamos hacer este tema. Me tengo el gusto de presentarles a ustedes que aquí en esta mesa tenemos sentados y para poder compartir esta mesa al doctor Ibarra, José Luis Ibarra, que es licenciado en Educación Física, médico cirujano, tiene una maestría en Ciencias del Deporte, actualmente es director del Control Médico del Consejo Mundial de Box, catedrático actualmente de la Escuela Superior de Educación Física y es autor de varios libros y artículos de investigación, el cual pues es una gran aportación que está haciendo hacia México. Buenas noches. Gracias. Y al doctor Minahuasteca Vázquez Hernández, también médico cirujano, licenciado en Educación Física, ex director de la Escuela Superior de Educación Física, supervisor de Educación Física en la Alcaldía de Cuauhtémoc y es actualmente presidente de la Asociación de Adultos Mayores. Muy bien. Buenas noches. Y también, ahora sí que a la distancia, con el profesor, con el doctor Luis, licenciado Héctor Manuel y Casacampa, licenciado en Educación Física, maestro en Educación, doctor también en Educación, miembro del grupo de diseño curricular del ESEF en el año de 1980-2000, cuando se hizo un diseño curricular en aquel momento, subdirector académico y coordinador del diseño curricular 2005 de la Escuela Nacional de Entrenadores, docente y miembro de diseño curricular en 2010 del licenciado de Educación Física y Deporte en la Universidad de Colima, autor de diseño curricular de la licenciatura del Deporte en la Universidad de Colima en el 2013 y es autor de programas de licenciatura, especialidad y maestría en otras universidades del país. O sea que tenemos la experiencia y la sabiduría de los compañeros que seguramente ustedes han de conocer, algunos de ustedes fueron sus alumnos, fueron sus compañeros también de trabajo y esperemos que se pueda hacer un trabajo muy bonito, muy amplio en todos los conocimientos. Así es que vamos a dar algunas orientaciones generales para esta mesa, donde ustedes van a poder participar. Ellos van a tener, los profesores que van a estar como especialistas, van a tener 5 minutos cada uno de ellos para hacer un posicionamiento de su idea, de su trabajo, el cual va a empezar con nosotros el profesor. Primero va a empezar el profesor Minahuasteca, luego sigue José Luis Ibarra y al final Héctor Icaza. Y para que ustedes puedan participar, va a ser importante que tengan ustedes a los que están en la plataforma de Telmex, es a los que tenemos a la mano para que puedan ustedes hacer algún comentario, siempre y cuando pues, nos ayuden a localizar o a identificar con el emoji, la manita, que se pueda levantar y nos puedan identificar más fácil el trabajo, las participaciones de cada uno de ustedes. Así es que va a ser necesario para los que están en plataforma estar atentos en ese aspecto. Cuando ustedes participen, van a tener 3 minutos e incluso les podemos avisar cuando va a terminar su tiempo de participación 1 minuto antes. Es necesario entonces que pongan atención para que también podamos hacer participar a los demás compañeros que en el interior de la República, que recibimos un número bastante amplio y que también escuchen sus participaciones. Bueno, esto es, digamos, de alguna manera el encuadre de manera general. Al final vamos a hacer unas conclusiones después de este tiempo para que podamos entonces hacer redondear todas estas ideas. Pues vamos a empezar entonces, no sé si tengamos algún detalle por ahí, creo que estamos ya para empezar, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar con el doctor Minahuasteca con su posicionamiento, con su idea. Gracias por la presentación, maestro Sergio, y bueno, buenas noches y con la venia de todos los compañeros del colegio y con la venia de los escuchas en estas plataformas que son muy importantes. Hoy estamos aprendiendo mucho de las tecnologías aplicadas a la educación. Bueno, pues fundamentalmente
en mi calidad de maestro de educación física, de inspector de educación física, y que tuve la oportunidad también un año escolar completo ser director de la Escuela Superior de Educación Física, pues nos entró una preocupación muy grande de las mallas curriculares, así conocidas en su momento. Y bueno, sabemos que las escuelas que dependen de la Dirección General de Normales o de la Autoridad Educativa Federal, de la Subsecretaría de Educación Básica, bueno, pues están llevando el programa de 2002, un programa de 8 semestres, de 4 años de duración. Y bueno, en el programa 2002, bueno, se caracterizaba precisamente por elementos desde el punto de vista cocurricular de la formación deportiva, y bueno, y estas materias que son cocurriculares, porque cabe aclarar que la Escuela Superior de Educación Física y otras tantas no iniciaron el programa de la malla curricular del 2018, precisamente porque causó una gran problemática, unas grandes controversias. Fundamentalmente lo que protestaban los alumnos, porque a final de cuentas ellos cerraron la Escuela Superior de Educación Física casi por medio año, y bueno, pues la principal protesta y capturada precisamente esta experiencia con los alumnos que iban en su momento en tercer grado de la ESEF y en el último año ya en la práctica intensiva docente, aquí mismo en la Confederación Deportiva Mexicana, en donde el colegio convocó e hicimos una mesa precisamente sobre la malla curricular, sobre el Plan de Estudios 2018, y uno de los alumnos, uno de los estudiantes, ahora licenciado en Educación Física, decía que era incongruente que la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos tuviera una maestría en Educación Física y que en ese momento, en junio, julio del 2018, precisamente quitaran precisamente las materias deportivas. Entonces, bueno, pues en la práctica profesional de un servidor, bueno, pues yo he observado áreas de oportunidad que no son complementadas por el plan de estudios de las escuelas de educación física, y dentro de esos elementos son los conocimientos del área biológica. Por ejemplo, tienen mínimos conocimientos de biomecánica, mínimos conocimientos de bioquímica, mínimos conocimientos de articulaciones, de situaciones de anatomía y de fisiología. Bueno, en ese sentido, pues nos dimos a la tarea de discutir, de dialogar al interior de las sesiones académicas del programa de educación física. Ustedes estarán viendo en este momento el plan de estudios 2002, que es el que priva todavía, porque no aceptaron los alumnos de la Escuela de Educación Física y de otras. Están viendo precisamente esta malla, que son 8 semestres, y que está caracterizada precisamente por una carga importante hacia precisamente el desarrollo infantil, que eran 12 horas en toda la carrera y siguen siendo 12 horas, y 18 horas de desarrollo en desarrollo del adolescente. Entonces les bajan esta cantidad, y bueno, pues nosotros propusimos ya en una propuesta que les va a presentar posteriormente en la pantalla el buen Iván. Van a poder observar la propuesta muy concreta, en donde recuperamos precisamente estas áreas biológicas, en donde proponemos ya desde ya una materia en principio de anatomía y fisiología, después fisiología general, y después un tercer semestre que sería fisiología precisamente del ejercicio. Y desde luego eso sería solamente como un botón de la muestra, pero también estamos recapitulando que cada semestre, y ahí lo van a ver precisamente en la parte inferior, como una asignatura curricular precisamente el atletismo, que es uno de los deportes convocados por los Juegos Deportivos Escolares, baloncesto o básquetbol, voleibol un semestre también, handball un semestre, de tal manera que los 7 semestres van a llevar precisamente algún deporte referido precisamente a esta convocatoria que hace la CONADE, y que todos los maestros egresados de la Escuela de Educación Física pues no conocen los reglamentos ni del voleibol escolar ni del handball. Entonces la propuesta está encaminada precisamente para que los maestros
dominen estos conceptos. Ya lo decía Sergio, en el sentido de las escoltas, en el sentido de la gimnasia, que bueno, históricamente la gimnasia era tomada precisamente como la parte importante de la educación física. Y otras áreas de oportunidad, inglés, proponían en este programa 720 horas, bárbaro. Entonces proponemos en el colegio un CELEX, un centro de estudio de la lengua extranjera, pero también proponemos un centro de estudio de las lenguas mexicanas y el sistema mexicano de lenguas y señas para sordomudos, el náhuatl para la región de las escuelas del centro de la República, y en el sureste, bueno, pues estamos proponiendo que se les enseñe maya y que el número de horas sea menor en ese sentido. Y bueno, pues aquí nos están marcando fin de nuestra intervención. Yo les agradezco. Muy bien, profe Mina, gracias. Vamos a continuar con el profesor José Luis Ibarra, el cual nos va a decir sus ideas. Gracias, buenas noches nuevamente. El buen Iván, nuestro compañero, nos va a hacer el favor de mostrar algunas de las láminas que nos van a servir de guía. El hablar de un plan de estudios, cuál sería el más conveniente, puede ocasionar cierto visceralismo, porque pareciera que el plan del cual, ejemplo, quien puede hablarnos, servidor pero X, va a decir, el mejor plan es el mío. Bueno, hay muchas controversias al respecto. Para eso primero hay que declarar que no hay un conflicto de intereses, no hay una preferencia, pero de alguna manera pudiera ser. Hay un punto de partida muy importante de las generaciones no tan actuales, pero algo hay de ello. El Plan 82, que también tenemos que recordar que fue hecho en base a el análisis y concurso de un grupo de especialistas que fueron 5 áreas de formación: la biológica, psicopedagógica, técnico-deportiva, artística y ciencias sociales, si no mal recuerdo. Y existía también en algunos grados la obligatoriedad de las optativas. Tenías que tomar optativas, pero eran obligatorias y tenían una carga crediticia. Este es un punto que quisiera analizar, porque bien dice el maestro, el doctor Mina Huastecatl, el problema desde nuestras diferentes ópticas es que el 2002 también tiene de alguna manera eso, sí, pero no son obligatorias. Y entonces yo, alumno de 18, 19 años, con todo el respeto y cariño que les tengo, por supuesto, pero esa no obligatoriedad iba dejando y arrastrando hasta que llegaba un punto en que toda una generación de casi 300 alumnos, el doctor Mina nos corroborará, ¿así está bien dicho? Corroborar ese dato, de que en un año creo que nada más uno, ¿verdad? Sí, un solo chico, un solo diploma después de 3 años. Datos alarmantes. Pero ahí es donde radica el punto, que nosotros no pretendemos ni queremos hablar de una obra monumental como un diseño curricular que requiere el concurso de muchos profesionales y de una vastedad bárbara. Pero este sería uno de los elementos principales. ¿Por qué? Porque si algo hay que saber es los empleadores, como se dice en los estudios de egresados, cuál es el grado de satisfacción del alumno y cuál es también la visión de satisfacción de los empleadores. Es un producto, permítanme llamarlo así, pero ¿cuál es la formación que se le dio? Ya hablamos del 82, ahora vamos a la siguiente lámina, donde veremos otros aspectos también muy interesantes. ¿Cuál es el balance? La próxima, por favor. La próxima, donde había en el plan 2018 los trayectos, y donde en el aspecto de tronco común, como se ha manejado, es más que lógico que lo que en el 82 se llevó como didácticas, en el 2002 como OPD, son elementos inamovibles que le dan el sustento al educador físico, sus prácticas, etcétera. Pero también algo que desde el 18 se llamó el trayecto formativo ya específico de la educación física, que correspondía, si no mal recuerdo, al 40% de la formación. Ahí ese balance es
en la opinión del colegio y también, obvio, de su servidor, un desbalance. Algunos nos indican, no, es que tú estás en contra, o ustedes están en contra de un algo específico como el juego. No, definitivamente no. Sabemos que es un medio de la educación física valiosísimo, pero hay que saberlo graduar y dosificar en las etapas de la formación del chico desde preescolar, de nuestro alumnado en primaria baja, primaria alta, pero respetando antes que nada para una formación las necesidades sociales, que ahora bien dijo Minahuastecatl, ahora estamos gritando, la verdad, todos estamos gritando que requerimos una fortaleza biológica. Tenemos un problema de una pandemia terrible mundial, tenemos otra pandemia del coronavirus, tenemos que ver todo esto en su global aspecto y sobre todo que no sea el sentimiento personal o las preferencias que imperen, sino cubrir ante todo las necesidades sociales, culturales y económicas. Los gastos catastróficos por la obesidad ya rebasaron el sistema de salud. Tenemos que ver todo esto. Tú eres médico y quieres materias biológicas. No, perdón, no. Requiero y todos requerimos que ese profesional tenga una formación donde sus estrategias en el deporte y en las bases biológicas sean suficientes para poder cubrir las necesidades actuales y otro sinfín de elementos que hay que tomar en cuenta, pero esos elementos de los planes de estudio deben de ser lo que permee como punto fundamental para la estructuración de un plan de estudios. Gracias. Muy bien, José Luis, pues te agradecemos mucho. Vamos a escuchar ahora al licenciado Héctor Manuel Icaza Campa. Adelante, Héctor. Gracias. Si pues nos pueden poner la primera diapositiva, por favor. Bueno, yo quiero empezar esta intervención con lo que dice la primera diapositiva. ¿Por qué hablar de este tema? Tengo tres formas de abordarlo. La primera de ellas es porque existe una problemática social que nos está obligando a buscar una solución. ¿Cuál es esta problemática social? La podemos enfocar desde dos puntos de vista. Uno, que no se está dando solución a las necesidades que nos está pidiendo la sociedad. Ya se hablaba hace un momento de que los maestros en servicio, sus directores, sus inspectores, sus supervisores, les piden que trabajen escoltas, que trabajen equipos en deporte escolar, que trabajen actividades para los desfiles, etcétera. Y todas esas cosas no las está recibiendo actualmente el maestro en formación. Por otro lado, tenemos otra problemática social muy grande que es el sedentarismo y la obesidad. Y para ello necesitamos que el maestro se forme de tal manera que realmente cumpla con la tarea fundamental de la educación física o las tareas fundamentales de la educación física. Es decir, que con la formación que reciba este maestro se debe dar solución a estas tareas, que son el aprendizaje de las acciones motrices que se le debe de enseñar al alumno, el desarrollo de las capacidades físicas, las habilidades y las destrezas que requiere, la formación en valores y la promoción de la salud. Además de, o junto con esto, es crear el hábito del ejercicio para toda la vida y despertar en el alumno el placer por la práctica física. Entonces, esas son las problemáticas que no se están resolviendo con el actual plan de estudios. Otro aspecto, de acuerdo a lo que es la nueva escuela mexicana con esta administración, se nos dice que existe una promesa y una política pública del nuevo gobierno para hablar acerca de la actualización y reformular todos los componentes de la institución escolar. Entonces también tenemos esa presión, por llamarlo de alguna manera, en donde se está exigiendo por parte de la autoridad que se transforme o se modifique toda esta parte. Pero además también se nos dice que se requiere reformular todos los componentes, particularmente para revertir los efectos perniciosos de un currículum que se ha orientado o se ha inclinado más al trabajo de tipo intelectual y se ha dejado por otro lado el trabajo de desarrollo físico de la población, que es lo que nos compete fundamentalmente a nosotros.
Un tercer aspecto es lo que establece la propia Constitución que recién se modificó, y esta establece que se deberán de fortalecer las instituciones públicas para la formación de docentes, particularmente en lo que se refiere a las escuelas normales. Entonces, esos son los tres aspectos o los tres elementos que nos permiten fundamentar la necesidad de cambiar el plan de estudios de las escuelas formadoras de educación física. Por el otro lado, vamos a tratar el tema del plan de estudios haciendo una primera aclaración o una diferenciación entre lo que es diseño curricular, plan de estudios y mapa curricular o malla curricular. Yendo de lo macro a lo micro, estaríamos hablando, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, estaríamos hablando que el diseño curricular es el gran proceso a partir del cual se va a hacer todo este trabajo. Y como este es, digamos, el diseño curricular, como mencionaba, es un proceso que va a dar como resultado un plan de estudios. El plan de estudios es un documento muy amplio en donde se materializa o se concreta todo este proceso del diseño. Y finalmente el mapa o malla curricular es la parte más visible de este proceso. Es donde aparece ya las diferentes asignaturas, los diferentes trayectos formativos o campos de formación, como se le quiera mencionar. Entonces, para que nosotros desarrollemos este proceso, se va a realizar las siguientes fases: un diagnóstico, un análisis del problema, un diseño del plan, una implementación y una evaluación. Esos son los aspectos fundamentales, y de acuerdo a la metodología que se defina y al modelo o enfoque que se quiere hacer. Nos queda un minuto. Héctor, nos queda un minuto. Estoy viendo, gracias. Entonces, esto es lo que nos va a permitir elaborar todo este proceso y tener un resultado concreto, que sería el plan de estudios, como os decía, como un documento más amplio, y el mapa curricular como la parte más visible de todo este proceso. Es todo por el momento, gracias. Muy bien, Héctor, pues te agradecemos mucho tus ideas. Ahora estamos con la situación de algunas participaciones de los compañeros que están aquí en la plataforma o en Facebook, y tenemos una pregunta, un cuestionamiento por parte de Verónica Ochoa, que está en Facebook, que hace la pregunta, si la quiere contestar Mina o José Luis. Pregunta: ¿cómo optativo? ¿A qué se refiere optativo? Bueno, recuerden que hay asignaturas que son curriculares y cocurriculares. Entonces aquí lo importante es que las curriculares se van a evaluar, y por ejemplo los trayectos formativos de los que hacía referencia el doctor Ibarra, en donde en el plan actual son 6 semestres del trayecto deportivo o terapéutico, pues como no era curricular, era optativo, pues el que quería iba y el que no, pues no. Entonces en el primer semestre o en el segundo semestre iban mucho los alumnos, pero como no iba a contar para el certificado, eso no iba a impedir que salieran con su título, o bueno, más bien su certificado de calificaciones. Entonces, optativo quiere decir eso. Pero bueno, aquí ya también la propuesta es precisamente que pueda haber optativas que deben de ser obligatorias y que formen parte precisamente del certificado de finalización de estudio de la licenciatura. Sí, muy bien. Bueno, tenemos esta respuesta, y vamos ahora también con Fer en Telmex, que nos quiere comentar alguna idea de él para que le podamos abrir el micrófono. Tienes 3 minutos, Fer. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Mi nombre es Fernando Mejía. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Adelante. Bueno, principalmente quiero hacer una observación con relación a lo de las mallas que se encuentran actualmente en las escuelas formadoras, hablando principalmente de la ESEF, que desgraciadamente no tenemos la vinculación con los planes y programas que existen actualmente y que llevan a cabo los profesores de patio. En este caso, pues yo ya llevo 24 años y he tenido la experiencia de tener más o menos entre 3, 4 programas
y cada programa trae su corriente filosófica y desgraciadamente la que ahorita está pues no concuerda con la malla curricular que existe ahorita en la Escuela Superior de Educación Física. Y creo que ahí lo que sí se tiene que hacer es que se deben de sentar los tomadores de decisiones con, en este caso, ya sea los supervisores o las personas que se encuentren directamente trabajando con los maestros, para que lleguen a un común acuerdo y puedan unificar criterios y hacer un enlace. Porque bueno, yo conozco varios maestros que están ahorita en patio, salen de la Escuela Superior de Educación Física y desgraciadamente la realidad es otra. Porque bueno, lo que se les enseña en la escuela no concuerda con la realidad en las escuelas, en el patio. Y desgraciadamente cada maestro o cada profesor tiene que invertir en algo que le tuvieron que haber enseñado en la carrera. Entonces, al salir ellos, pues se encuentran con la grave realidad de que pues lo que aprendieron en la escuela pues no es lo mismo que tienen que trabajar. Entonces, sí se debe de tomar en cuenta que la malla curricular que existe ahorita no concuerda con nada de lo que se vive en la realidad. Entonces, ese es mi punto de vista, espero que se tome en cuenta y bueno, adelante. Muchas gracias. Adelante, José Luis, sí. Maestro Fernando, muchas gracias. Bien dice usted, no es una cuestión, como reitero, de mi opinión y a veces temperamental personal, sino es la realidad, lo que se necesita. El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración pondera, le da mucha importancia a la actividad física y sí habla de educación física, pero ojalá todo lo que está plasmado, incluso en los numerales, todo un numeral, creo que el 5 de la Ley General de Educación y versa sobre educación física, se lleve a la realización. Otro punto importante es ir adaptándose a las necesidades actuales. Algunos compañeros nos dicen, bueno, es que nosotros sí hemos tenido resultados, sí, pero lo importante es ver lo genérico, lo que realmente está teniendo. No en balde, hubo un foro, han de recordar algunos de ustedes, que hubo un foro nacional donde participó el Instituto Nacional de Salud Pública, donde participó la SEP, UNESCO, la Organización Panamericana de la Salud, y donde la idea era que estos organismos internacionales fortalecieran la educación física en México. Y una de las conclusiones es la necesidad del número de sesiones, pero no como un gusto del gremio de educación física, sino como una necesidad imperiosa para que se dé la dosis, la actividad necesaria y que dé el resultado que nosotros estamos ciertos puede dar la educación física. Y aún más, diferentes gremios e incluso hasta el económico y el de salud, ellos están ciertos en que estos resultados se deben de dar. No en balde también, las dos administraciones anteriores ponderaron la importancia de la actividad física, pero, oh sorpresa, se les olvidó el profesional que dignamente se llama licenciado en educación física. Muy bien, José Luis, gracias. Bueno, aquí ahorita estamos tratando ese tema que a lo mejor es un poquito alejado de los profesores que están en servicio, pero finalmente este trabajo repercute cuando encontramos a un compañero que llega con los conocimientos o los saberes recientes, que aquí hay la experiencia precisamente de algunos compañeros que nos han reportado esa situación, y por eso fue la preocupación también de que pudiéramos establecer de alguna forma, de alguna manera, el trabajo que se estaba proponiendo en el mismo colegio, en donde se pudiera hacer alguna actualización de conocimientos o alguna cursos a lo mejor que pudieran ayudar un poco a los compañeros que estaban por ahí con esa carencia. Pero aquí surgiría una pregunta que se los hago a cualquiera de los tres, ya sea a Héctor, a Mina, a José Luis. ¿A partir de qué realidad o a partir de qué situación se elabora un plan de estudios? ¿Quién lo elabora? Y también aprovecho para comentarles que si tienen alguna pregunta a partir del cuestionario que ustedes resolvieron por ahí para meterse a la plataforma,
el emoji, es importante que nos hagan saber su participación para que podamos localizarlos. A partir, entonces quedaría ahorita una pregunta así: ¿quién elabora un plan de estudios? ¿A quién se le encarga el plan de estudios en educación física? Cualquiera que me pudiera contestar para que nos den una idea más clara de qué sucede en eso. ¿Tú quieres? Adelante. Bien. Bueno, pues es muy importante que cuando un plan de estudios se ha abordado ya por más de 5 años, debe de haber un análisis de ese plan de estudios. Se debe hacer obviamente un diagnóstico y se debe de hacer precisamente esta investigación en el sentido del maestro que está en el campo laboral, que ya está trabajando, que surgió de ese plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, todos los maestros que salieron desde hace 19, 20 años pueden ser susceptibles de entrar a este estudio, sobre todo los que egresaron de una normal que dependa del sistema educativo nacional, porque no así en las universidades. Como las universidades son autónomas, ellos cambian sus planes de estudios, la dinámica es totalmente diferente, ¿no? Pero en lo que se refiere a la actividad federal, bueno, estamos muy acotados porque hay una subsecretaría de Educación Básica que es la encargada de realizar los planes de estudio de educación primaria, y hay una subsecretaría de Educación Superior y hay una de GESPE, ¿no?, la que se encarga actualmente de desarrollar el plan de estudios de las escuelas de educación física. Entonces, lo decía muy bien en su intervención Fernando, que bueno, pues había que preguntar si responde a las áreas de oportunidad que él ya mencionó, porque él sí tiene 24 años, pero hay muchos que tienen menos años y que cuando los ponen precisamente a ponerle escolta o una composición rítmico-corporal o gimnástica, pues no saben qué hacer porque no les dieron los elementos mínimos necesarios para poder precisamente abordar con calidad el desempeño de esas funciones. Y esto, pues hay un retroceso tremendo en ese sentido. Entonces, es fundamental un estudio, sí, desde luego. El colegio pues aporta una propuesta en base a diversos foros, que no es en el sentido estricto el protocolo para modificar un plan de estudio, pero sí tenemos precisamente la experiencia de trabajar en las primarias, en los patios, para decir de qué adolecen los egresados. Y desde luego también, hoy por hoy en la Ciudad de México hay muchos egresados de escuelas de Guerrero, de Tlaxcala, de muchas partes de la República, que vienen, hacen su examen y están ya laborando. Entonces es complejo, pero sin embargo, bueno, pues ahí en la laminilla que presentamos del colegio, pues eso es una idea muy, muy, muy clara precisamente de lo que estamos proponiendo para ir adelante. Gracias. Muy bien, gracias. Y el profesor Icaza nos quiere también compartir. Adelante, Héctor. Sí, gracias. Bueno, dando una respuesta concreta, se forma un grupo de diseño curricular, quien sería el responsable de ese trabajo. El primer paso que se tiene que hacer para este proceso se le denomina evaluación curricular, y dentro de ella hay 2 fases, una evaluación interna y una evaluación externa. La evaluación interna es el momento en que se analiza todo lo que está en el actual plan de estudios y cuál ha sido la problemática que se ha enfrentado durante este proceso de formación. Y la evaluación externa es donde se consulta a los que están recibiendo el servicio de educación física, se consulta a los profesores, se hacen evaluaciones de cuál ha sido el desempeño de los profesores y cuál ha sido el aprovechamiento de los alumnos. Y con base en esos datos es como se establece el diagnóstico y a partir del cual se empieza a planear. Entonces, concretamente, resumiendo, debe existir un grupo especializado, ya sea en Dirección General de Desarrollo Curricular, ya sea al interior de las escuelas, que normalmente se denomina un grupo de diseño curricular, y ellos son los encargados de hacer todo este proceso. Normalmente es un proceso que tarda de 1, 2 hasta 3 años, dependiendo de los recursos y los tiempos disponibles para ello.
y todo el proceso, bueno, pues es necesario que se revise, como mencionaba al inicio, a partir de cuál es la problemática que estamos enfrentando y qué es lo que pretendemos resolver. Gracias. Muy bien, Héctor, gracias. José Luis. Sí, muchas gracias. El Colegio Colimense, el Colegio Mexicano de Educadores y CONCEFIR no pretende ni aspira a ser la directriz de un proyecto tan monumental como es un diseño curricular. El punto sería participar con lo que por norma tiene derecho, pero también sumarse al esfuerzo en que se esté desarrollando esto, porque bien dijo Minahuasteca, y déjenme puntualizarlo, ¿quién tiene la potestad oficial para hacer el diseño curricular? Ya lo mencionó, y hasta donde tenga entendido su servidor, a mejor opinión de ustedes, el micrófono obvio está abierto, una autoridad indicó, cada escuela normal va a hacer su propio plan. ¡Qué bueno! Pero ahora póngalo por escrito para que no se haga un trabajo que sea estéril y que esos esfuerzos tan grandes que estamos ciertos y sabemos que hacen muchos compañeros se queden en eso, pero también teniendo la idea clara de que hay directrices para todo eso. Una de ellas es la regionalización. Efectivamente, también de alguna manera, también ya lo comentó Mina, cada estado, cada área tiene necesidades propias. No olvidemos que estamos a 2.240 metros de altura en la Ciudad de México, y sobre todo esto, sumarse a los esfuerzos, pero también apegándonos a la norma, a la normatividad. E irónicamente, hay instancias que no participan y tendrían una intervención de contundencia. Me refiero, por ejemplo, a la Ley General de Salud, que dentro de sus numerales se especifica su obligatoriedad de participar en la formación de recursos humanos en el sector salud, independientemente si sea grande o pequeño. Y recuerdo que los 3 últimos planes de educación física en educación básica le dan un gran valor a esto, y más en este momento. Gracias. Muy bien, vamos a darle lectura a lo que nos comenta José Antonio en Face. Dice, creo que les hace falta trabajar más horas de expresión corporal, no danza, no rítmica, ya que con esta materia abonaría al deporte, a tablas rítmicas, etcétera. Es una opinión de José Antonio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que les Mira, yo creo que es importante. Nosotros en educación básica, en primaria, en preescolar y en secundaria estamos abordando precisamente el programa del sexenio anterior, el de Nuño, ¿no? Estamos abordando aprendizajes claves y coincidentemente está estructurado en 3 bloques, que es el bloque pedagógico didáctico de desarrollo de la motricidad, el segundo es integración de la corporeidad y el tercero es creatividad en la acción motriz. Y entonces sí se está dando, precisamente el problema es que se le da demasiado énfasis en las escuelas formadoras, precisamente a la situación corporal. Entonces, precisamente la gran polémica es que el plan de estudios de educación física en educación básica se ha españolizado. Ha existido una influencia tremenda en ese sentido. Yo recuerdo cuando dieron a conocer el primer plan de estudio, la bibliografía para ese plan de estudios precisamente tenía 52 citas bibliográficas y solo 2 de mexicanos. Entonces, y todos los demás españoles, argentinos, pero quien permeaba más en la bibliografía era Barcelona, y eso se había desechado. Creemos nosotros en el colegio, ya como en estas discusiones amplias que hemos realizado, que tenemos que abordar más el esquema corporal, más que la situación de la corporeidad, ese concepto que no nos sirve mucho, pero en la integración de la corporeidad desde luego es una plataforma muy importante para generar todo lo que se está mencionando, ¿no?
sin dejar de tomar en cuenta todas estas taxonomías de dominio motor como Anita Hart, etcétera, para que podamos partir y poder crear un perfil de egreso del niño de primero de primaria, segundo, así hasta la secundaria. Esa sería una tarea gigantesca que debe de hacer la Subsecretaría de Educación Básica. El problema es que no convocan abiertamente para hacer un plan de estudios en educación básica, que eso sería lo ideal. Muy bien, vamos a darle la palabra al profesor Icaza. Sí, adelante, Héctor. Gracias. Bueno, mencionar 3 cosas con lo que se acaba de decir. Primero, efectivamente, la Secretaría es la única facultada por ley para la elaboración de planes y programas de estudio. Mas, sin embargo, eso no significa que no reciba la asesoría ni el apoyo de diversas instancias, como en este caso los colegios de educadores físicos. Por el otro lado, tomar en cuenta que eso es solamente para el caso de las escuelas normales o de las escuelas públicas en este sentido, porque las universidades tienen su autonomía y tienen la facultad de ellas, por esa autonomía, de elaborar sus propios planes y programas de estudio, que no necesariamente coinciden con lo que se hace en normales. De hecho, prácticamente nunca se juntan universidades y escuelas normales para diseñar sus planes de estudio. Por el otro lado, cuando se hace la pregunta de expresión corporal de que se debería de incluir, esto va a depender precisamente de esa evaluación curricular y de definir posteriormente cuáles son los contenidos que debe contener el nuevo plan de estudios. Dentro del campo de la cultura física, donde está incluida la educación física, existe una cosa que se llama manifestaciones artísticas del movimiento, en donde se contempla la expresión corporal, la danza, el baile, y varias cuestiones de este tipo, la mímica inclusive, que son parte de este conglomerado y que deberían de existir dentro de la formación del educador físico. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta es precisamente el movimiento. También cuando se habla, y creo que es uno de los grandes errores que tenemos a partir del 2002, la inclusión de la corporeidad y de la motricidad dentro de la educación física, porque a pesar de que el sustento teórico que manejan estos conceptos nos quiere dar a entender una cosa, pero la realidad es que lo interpretan de una forma diferente. ¿Por qué? Si yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿qué es lo que le viene inmediatamente a la cabeza cuando hablo de corporeidad o cuando hablo de motricidad? La mayoría me va a contestar que es cuerpo o movimiento. Y en ese es el punto donde se incurre en el error que hemos tenido desde hace muchos años. Esto que se llama un dualismo. ¿Por qué? Porque no estamos considerando al ser humano como una totalidad o integridad, y entonces queremos separarlo por cuerpo, por movimiento, o por corporeidad o por motricidad, cuando no es así. Máxime ahora que está de moda esta cuestión del aspecto socioemocional. Cuando hablamos del concepto de ser humano integral o como una totalidad o unidad, estamos hablando que es cuerpo, mente, espíritu, socialización, afectividad, emotividad, etc. Y es así como lo trabajamos en educación física, o lo trabajábamos en educación física. A partir de que se dan estos 2 elementos de corporeidad y motricidad, pues se desvincula nuevamente esta situación. Gracias. Y gracias, Héctor. José Luis, ¿vas a intervenir? Ok. Pasamos con un comentario de Carmen Olmedo que nos está haciendo por Face, que comenta lo siguiente: el plan de estudios es importante, pero también la adecuada capacitación, como lo hacía por medio de la Dirección General de Educación Física. Sí, precisamente aquí nosotros, pues ahora sí que a falta de un lugar que se nos quitó, por lo pronto, por lo menos en la Ciudad de México, no tenemos una Dirección General en propia, una regional, ¿no? En algunos de los estados sí tienen una dirección general y que pueden con ellos apoyarse para los cursos de capacitación o actualización que precisamente ayudara precisamente a lo que estaba comentando Héctor, ¿no? Poder alinearnos a los conceptos o nuevos conceptos que por ahí surgieron, que este ya no es nuevo, ya lleva 20 años prácticamente el de corporeidad y que sigue creando mucha confusión, así como el que yo les he comentado también en el colegio, la activación física,
que igual son conceptos que nos han confundido y que nos llevan a otro tipo de situaciones. Pero bueno, es precisamente el que nos pongamos a compartir este tipo de experiencias para recuperar todo lo básico de la educación física y a partir de ahí hacer una plataforma ya más congruente, ¿no? Precisamente el plan de estudios hace o genera que los profesores que se dedican a este tipo de conocimientos y de saberes o crear este tipo de planes de estudio, pues van a la vanguardia, pero muy pegados a la situación actual y para solucionar problemas que están aconteciendo, ¿no? Precisamente eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que nosotros pensamos o qué piensan ustedes acerca de la capacitación? Seguramente cuando salimos de nuestras escuelas nos queríamos comer el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que yo salí, mi trabajo fue en preescolar, y en preescolar para mí era lo mejor que había en el mundo, y mis 2 o 3 años, primeros años, hice y deshice con muchas actividades en lo que me correspondía a nivel escolar. A mí la capacitación, por ejemplo, fue en la Escuela Nacional de Educadoras, porque no existía ese nivel en educación física para enseñar. Entonces, para mí fue una capacitación diferente. Salí de la escuela, el plan de estudios en el cual yo estudié no me daba esos conocimientos y tuvimos que capacitarnos precisamente en la Escuela Nacional de Educadoras. Igual había un curso que era de alinearnos hacia las matemáticas. Ya estaba en ese momento la educación física con las matemáticas. Bueno, esto seguramente nos ha sucedido a muchos, ¿no? Salimos de la escuela y no necesariamente estamos completamente con todas las herramientas. Seguramente nos sucedió ya estando en nuestra actuación profesional. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que han visto ustedes que a los profesores pudiera ser útiles la capacitación o la actualización, dado a lo mejor el tiempo que ya pasó de su formación a lo que ahorita se está dando? Adelante, Mina. Muy bien, Sergio, pues una pregunta muy interesante. Precisamente, pues llevamos ya 7 años, aquí cantamos las mañanitas de la extinción de la Dirección General de Educación Física en julio del 2013. Entonces, pues había áreas muy importantes en donde había cursos permanentes, había 4 congresos, se dividía la Ciudad de México en 4 grandes zonas, y así hacían llegar los conocimientos a través de la gente especialista precisamente en la elaboración de los programas. Se daba actualización en lo que es el reglamento del evento de escolta, se daba actualización en lo que son precisamente las composiciones gimnásticas, se daba orientación también en lo que se refiere a la convocatoria de los Juegos Deportivos Escolares, qué categorías. A últimas fechas, los últimos 5 4 años, bueno, se convocó también a eventos de bádminton, se convocó también a tenis de mesa, y obviamente había actualizaciones en esos deportes que no son conocidos o que ni siquiera se habían considerado en los últimos 10 años. Pero también, ¿no? Y desde luego aquí otro elemento muy importante es precisamente la actualización en lo que ahora se llama vida saludable, que nosotros en la Dirección de Educación Física pues lo vimos desde siempre. Entonces yo creo que la actualización en este terreno es básica. Obviamente la pandemia del coronavirus, bueno, es una tremenda pandemia que nos está cobrando muchos muertos, pero también está la otra pandemia, la obesidad, ¿no? Y que, bueno, algunos dicen que ya México es una fábrica de enfermos, ¿no? Primero de niños sedentarios, de niños con sobrepeso, con niños con obesidad. Somos primer lugar mundial de obesidad, pero ese no es el problema, ¿no? Incluso el planteamiento del colegio es que haya una asignatura en las escuelas de educación física que hable cómo debe ser la educación física en el niño diabético, en el niño hipertenso, en el niño obeso, porque hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor si le damos un exceso trabajo a los niños obesos los podemos infartar. Bueno, pues esas eran las actualizaciones, en eso alertaban a los maestros. A mí me tocó dar muchos cursos y, por ejemplo, hablábamos de los niños que contaban con un marcapasos, ¿no? Los maestros no sabían qué es un marcapaso, ¿no? Te marca
el paso del ritmo cardíaco, y si alguien rebasaba de esos niños la frecuencia cardíaca por arriba de lo que marcaba el marcapasos, redundando, pues se nos podía infartar. En ese terreno los teníamos que actualizar. En TDAH, en este tipo de situaciones de inclusión, pues había muchos temas que teníamos que abordar. Recuerden que ahora los niños discapacitados no entran a una escuela especial, ya se integran. ¿No? Un niño ciego, un niño sordo, un niño con TDAH está con el grupo, entre comillas, normal. Entonces, esas actualizaciones son fundamentales. Mientras no exista una área normativa, técnica, pedagógica, a nivel, no digo solo Ciudad de México, no, sino a nivel de la República, estos problemas van a seguir sucediendo. Y en este sentido, bueno, el colegio ahorita está compensando un poquito eso, porque están dando cursos precisamente como una unidad de actualización en contenidos relacionados con la educación física y el deporte escolar y las ciencias médicas relacionadas a esta etapa tan importante de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Muy bien, tenemos la participación. Bueno, hacemos un comentario antes de Jorge Espinosa por Face. Nos dice que es importante también, es que aquellos, a ver, ¿cómo? Que formamos esta mesa. Aquellos que forman dicha mesa debe tener experiencia en el patio, ya que muchos teóricos no han vivido por lo menos un ciclo escolar en el patio. ¿Cómo opinar de lo que no han vivido? Ande ustedes. Venga, Iván. Ahí voy, porque, estimado maestro Jorge, Sí, creo que tenemos el orgullo de decirle que todos los que estamos, no más en esta mesa, sino en el colegio, hemos sido orgullosamente profesores de patio. Podemos ir hasta las escuelas, etcétera, pero no viene el caso. Pero sí me permito compartirle que el 7º y 8º semestre que llevan los alumnos de la Escuela Superior de Educación Física es una práctica intensiva, y aproximadamente 30 de los catedráticos que somos tenemos que ir a la trinchera todas las semanas a estar con ellos, porque en eso consiste la práctica, y tenemos, creo, una lectura bastante fehaciente y objetiva de lo que sucede. Vemos las problemáticas, vemos esta desarticulación que bien maneja Minahuastécatl, el desconocimiento de la instancia que ahora tiene que andar regulando todo lo de educación física, cuando no hay amnesia con respecto a eso, hay amnesia total. Pero sí, con orgullo le decimos, sí, hemos estado en patio, claro, en el caso de nosotros ya hace algunos ayeres, no muchos, pero por otro lado, sí estamos. Un inspector, varios de los colegios son inspectores a diferentes niveles y están, reitero, y con esto finalizo, en la trinchera de la educación física. Gracias. Sí, claro, Jorgito Espinosa, un saludo, un abrazo, querido hermano Jorge Espinosa. No, bueno, desde luego sí es muy importante la práctica docente, y bueno, pues ya acotó el doctor Ibarraque de su experiencia en el patio, y de hecho Sergio se adelantó y dijo que él cuando salió trabajó en preescolar. El caso de un servidor, pues yo trabajé un año en primaria, y mi experiencia precisamente durante 10 años, después, bueno, pues se da coyunturalmente pues el escalafón, y uno mete documentos y uno llega pues a estos puestos que nos da la única posibilidad que tiene de desarrollo el profesional de la educación física, que es ser inspector de educación física. Solamente hay eso, o eres maestro de patio o eres inspector de educación física. Y los que llegamos por escalafón, bueno, pues llegamos perfectamente arriba de la escalera, porque hemos ganado esa plaza por oposición. Nadie nos la regaló y por eso dejamos el patio, pero pues en lo particular es fantástico trabajar en el patio. Y bueno, pues manejé yo el programa de las láminas grandes en 81-82, y después me tocó los programas naranjas que se llaman orgánicos funcionales, y después dar muchos cursos para que todos ustedes pudieran aprender lo de el motriz de integración dinámica, de los sistemas energéticos, de las fases sensibles, en donde, bueno, se estudiaba, y muchos entraron a carrera magisterial, como tú, Jorge Espinosa, me parece que tienes una buena posición en carrera magisterial, ¿no?
Entonces, bueno, pues muy buena pregunta y qué bueno que lo digas para que nosotros también mencionemos que sí hay experiencia en los patios. Gracias. Sí, se está disculpando, me permito. Se disculpa porque la pregunta... Sí. Bueno, está leyendo Mina, la pregunta es precisamente porque luego los planes de estudio se hacen sobre las rodillas, ¿no? Entonces con gente que no tiene la experiencia ni que tiene la práctica. Bueno, pues ahí sí ya no podríamos saber qué tan prácticos son para la cuestión de la elaboración de un plan de estudios si no han vivido la educación física y si no la han hecho de manera muy activa o activa, ¿no? Como sabemos, sí lo sabemos. Entonces, vamos a continuar. A ver, adelante. Para aclarar, Jorge se está disculpando, Jorge Espinosa, en el sentido de que la pregunta fue hecha no para las tres personas que están aquí en la mesa, sino para las personas que diseñan las mallas curriculares, ¿sí? Entonces, aclarado, pero bueno, qué bueno que se recorrió que sí estuvieron en patio aquí los compañeros. También Héctor, pero déjame pasar con un compañero que ya tiene rato que levantando la mano, Armando Roldán, quiere participar. Y después seguirá Baldomero y Willy Rejón también. Adelante, Armando. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Perfectamente, Armandito. Un placer saludarlos a todos ustedes con gran experiencia y gran conocimiento en lo que es la educación física y investigación. Hace rato se comentaba algo referente a la formación de profesor de educación física. Yo les quiero transmitir una experiencia que en los años fines de los 80 y principios 90 existía la carrera de técnico en deportes en el sistema CONALEP. Sí. En dicha carrera había unos planteles y tuve la fortuna de iniciar como catedrático y posteriormente coordinador de la carrera en el plantel Gustavo Madero 2. Pero mi inquietud por llevar más a cabo adelante a los muchachos que estaban estudiando con mucho interés, tuve algunas pláticas con el director general de Educación Física, el profesor Mario Ramírez Barajas, aquel entonces, y la propuesta fue previamente consultada con el profesor Pablo Haza, entonces director de la Escuela Superior de Educación Física, sobre el que los muchachos de la carrera técnico en deportes, que prácticamente serían como monitores, se les pudiera considerar estos 4 años en CONALEP, 3 años en CONALEP, para que se les considera como un bachillerato técnico, y posteriormente ellos tuvieran el acceso a la Escuela Superior de Educación Física. A ambos directivos les gustó la idea y desgraciadamente no se llevó a cabo, desapareció la carrera, etcétera. Pero yo quiero decir que dentro del formato de la carrera técnica en deporte, los muchachos tomaban las bases de los principales deportes: básquetbol, voleibol, atletismo, gimnasia, natación, y también tenemos excelentes compañeros, todos ellos profesores de educación física. Y esa fue una tarea importante, el que yo le di a la carrera, el que fueran profesores de educación física con experiencia, personas que ya impartían cursos precisamente en los cursos de superación profesional que comentaba el profesor Minahuasteca. Entonces eran profesionales de la educación física con experiencia y buenos catedráticos que impartían biomecánica, organización, administración deportiva, pues deportes técnicos, primeros auxilios, en fin, era un cuadro básico en esta carrera, y pues estaba bien planificado, ¿no? Así estuvo bien planeado desde un principio, y a nosotros nada más nos tocó seguir. Pero yo creo que si ese bachillerato técnico hubieras continuado o 15 segundos ahora, sería de muy buen avance para los estudiantes de la carrera de educación física y para la elaboración de los programas el programa curricular de las escuelas normativas, tomando en cuenta esos antecedentes. Les agradezco la atención. Gracias Armando. Ahora vamos a dar la palabra a Baldomero Santiago, también nos quiere participar de sus experiencias. Adelante. Sí, es una opinión. Buenas noches a todos ustedes que están ahí en el panel.
El profesor Mina fue mi maestro, de juego, estuve con él en curso de juegos tradicionales. Y la verdad, ahorita retomando los aspectos, en este caso, las opiniones de algunos de los compañeros. Primero, pues finalmente, si nos basamos ahorita al tema de capacitación y actualización, pues la pandemia nos acaba de brindar un ejemplo claro de esa falta de capacitación y actualización. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, para interactuar con los chicos, se llegan a acuerdos de trabajar, por ejemplo, en este caso con algunas aplicaciones, algunas plataformas, algunos dispositivos con lo que es la tecnología. Entonces muchas veces pues nunca pensamos que esto fuera a pasar y dejamos pasar por alto ciertos detalles de esa capacitación y actualización que por el tiempo o por las actividades que nosotros tenemos, pues los empezamos a dejar, y ahorita nos estamos, inclusive como maestros frente a grupo, algunos nos estamos dando de topes porque nos piden esto, todos aquellos más jóvenes que yo, que pues tienen tiempo también que le invierten tiempo para esa capacitación y actualización, pues se mueven rapidísimo. Nosotros ya llevamos algunos años de servicio, nos cuesta un poquito más de tiempo actualizarnos, y aparte de eso entender cómo trabajar con esas plataformas, que bueno, con estar constantemente con esos cursos, tomándolos por fuera, por un lado por comentarios, por pláticas con algunos compañeros, es como nos vamos nutriendo esos conocimientos y los aplicamos ahora con nuestros chicos, porque pues finalmente el Estado nos debe de brindar esos recursos de capacitación y actualización precisamente para la mejora del aspecto educativo y de la educación en general. Y el otro comentario, bueno, pues es que yo sí, créanme que si a lo mejor me hubiera dedicado más a la cuestión de la investigación y la actualización y todo eso, creo que podría haber estado a lo mejor en ese foro. No lo logré, pero pues trato de hacerlo lo mejor que sea posible en el patio de la escuela, ¿sí? Con mis muchachos de la escuela secundaria 186, ahí en el campamento 2 de octubre, pero lo que sí puedo hacer es, profes, ustedes pueden ser el parteaguas o la punta de lanza para que este movimiento del Colegio Mexicano de Educadores 30 Físicos segundos. crezca. Estuve revisando más o menos todos los participantes, y vaya que somos muchos los que estamos metidos aquí en las mesas redondas, en las pláticas, aprendiendo de ustedes, y que créanme que nosotros podemos impulsarlos para que ustedes sean esa punta de lanza para que nuevamente se dignifique la educación física. Gracias. Te agradecemos mucho los comentarios. Y fíjate que sí nosotros hemos intentado actualizarnos también, porque nos ha venido las situaciones de la pandemia. Igual ya implementamos el diplomado por línea, seguramente lo vamos a publicitar en breve. Y precisamente uno de los temas es las tecnologías, el uso de las tecnologías. Uno de los módulos se refiere a esta situación. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia y nos hemos vuelto muy creativos, porque tal vez los conocimientos en un libro y darlos platicados no es tan difícil, tal vez, ¿verdad? Algunos se pueden llorar enfrente de la pantalla, pero finalmente le pedimos hasta ayuda a nuestros hijos para que nos digan cómo se hace cada uno de los movimientos en Classroom o en Meet o en demás, pero finalmente se está haciendo el esfuerzo porque la educación física, la actividad física sea bien dada. No es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, pero sí nos hemos dado cuenta en las otras mesas que los profesores en general somos muy creativos. No por nada, ahora la neurociencia da tanta importancia a lo que es el ejercicio físico, ¿no? Y entonces yo creo que andamos mucho mejor oxigenados que otros compañeros, porque nos ha ayudado muchísimo para la creatividad ahora que tenemos la necesidad de hacer este tipo de trabajos, y la educación física ahí está, ¿no? Presente, y va a resurgir y va a tener que ser mucho mejor. Seguramente estamos ya preparándonos con estas herramientas, y cuando se regrese al patio seguramente tenemos otra visión. Vamos a darle el paso a la voz a Willy, el compañero Guillermo Errejón. Bien, gracias, buenas noches. Nada más es un comentario.
acerca de lo de las mallas curriculares y del comentario que hicieron, ¿no? Que obviamente no fue para el panel. Una de las problemáticas más grandes que ahora tiene la escuela es su cuadro docente, porque hay muchas corrientes ahí en el cuadro docente. Lo digo con conocimiento de causa. Si tú tratas de que el alumno en observación y práctica docente aprenda cómo dar clases en 100 minutos dentro de un salón, considero que con diapositivas y copias no aprende. Al alumno hay que sacarlo del aula, y dentro de la escuela que hay tanta instalación y materiales con que trabajar, pues hay que trabajar. Sin embargo, la corriente de la escuela, ahora que es academista, no saca a los alumnos de las aulas. Entonces los chavos, cuando van a hacer observación, pues nada más eso hacen, y cuando les toca observación y práctica docente, de todos modos no practican. Entonces, la malla curricular puede ser magnífica, la que quieran, menos la 2018. ¿Por qué? Porque no tiene esa malla no tiene la orientación para formar educadores físicos. La educación física requiere de bases muy importantes, como lo dijo bien Ibarra, como lo dijo bien Mina, el área biológica que la han quitado, el área técnico-deportiva, aparte de las psicopedagógicas. O sea, las áreas son muy importantes, la danza, en el área artística. Entonces, nuestros alumnos no tienen idea de ese trabajo, y cuando llegan a las escuelas, no tienen herramientas con qué impartir. Y ese es una de las problemáticas más grandes. Entonces aquí, aparte de hacer una malla curricular, de hacer un plan de clases, habría que reestructurar, ¿sí?, la plantilla de profesionales que imparten en la escuela. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy, te agradecemos mucho. Pues sí, es una participación importante, y bueno, esto sucede en alguna escuela, seguramente en otras sucede otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero bueno, finalmente tenemos ese pendiente también, que se refiere mucho al plan de estudios de las normales. En las universidades es otro cantar, ¿no? Porque se ha extendido ya las licenciaturas, no nada más en educación física, le llaman actividad física, iba a decir activación física, que a lo mejor lo quieren inaugurar, ¿verdad? Pero ese no tiene sustento. Bueno, finalmente tenemos una participación de Jesús López de Veracruz, que nos dice: se deberá considerar la creación de un programa de educación física único, que todos los aspirantes a ser educadores físicos obtengan los mismos conocimientos de lo que es la educación física. Actualmente la diversidad de los planes de estudio, cada quien enseña lo que quiere, siendo no conveniente. Yo creo que aquí nos da mucha pauta a hacer comentarios, ¿no? Adelante. Sí, claro. Es una visión bastante acertada la del compañero Jesús, pero también tenemos que recordar que debemos regionalizar, porque las necesidades son diferentes. Y otra palabra que de alguna u otra manera ha estado en el ambiente de este evento, la inclusión. La inclusión debe de ser tomada en cuenta. Hay que recordar que más del 8% de la población nacional escolar tiene algún, vamos a decir, algún problema de este tipo que merece y debe de ser escuchado. Ahora, también hasta las aficiones deben de ser tomadas en cuenta. No es lo mismo la afición para el fútbol en el norte del país que en el sur para el béisbol y cosas así. E incluso también tenemos que tomar en cuenta nuestras modas. Ahorita, por razones obvias, creo que a mucha gente le gusta el béisbol. E incluso, perdón, y aquí me voy a llevar una pamba, pero ni modo, hay que decirlo. Hay un programa, si no me recuerdo, de educación física de excelencia, que tiene una partida bastante fuerte, pero, perdón, con todo respeto para quien tomó esa decisión, pero ¿dónde está educación física como tal
en el programa de caminata, en el programa de boxeo, y conste que estamos en el boxeo, y en el programa de béisbol. ¿Dónde está esa educación física de calidad? Lo decimos con mucho respeto, pero en fin, el plan de estudios, bien lo dice el maestro Jesús, no es nada más la asignatura, sino los contenidos y cómo lo enseña el profesor, cómo lo da a la aplicabilidad del alumno en sus condiciones reales, que también son muy diferentes. Si hay diversidad de una colonia a otra aquí en la Ciudad de México, si hay un cambio brutal de la zona que le toca al maestro Mina bastante fuerte. Creo que alguna vez hasta comentaron que la calle Carranza no era la más peligrosa de toda la República, porque había un promedio de muertes bárbaro. No sé, otra zona, vamos a decir, más favorecida, pero son contextos muy diferentes y hay que irse adecuando con el profesionalismo que la educación física nos da. Muy amable, José Luis. Creo que el profesor Icaza también nos quería comentar algo, ¿verdad? Adelante, Héctor. Sí, muchas gracias. Es con relación a lo que se estaba hablando acerca de la formación del docente de educación física. Hacer el comentario en el sentido de que cuando hablamos de formación debemos ver que existen dos niveles. Uno que es la formación inicial, que es a lo que nos hemos estado refiriendo fundamentalmente, y otra que es la formación continua. Dentro de la formación continua se puede hablar de capacitación, se puede hablar de actualización, como se ha venido mencionando. Y hay muchos aspectos en donde debemos de manejar esta situación. Cuando se maneja formación continua, es muy importante porque después de un determinado tiempo y con las modificaciones en los planes y programas de estudio, pues quienes salimos formados con un determinado plan, con un enfoque, pues después de ciertos años que se ha cambiado, pues necesitamos actualizar y renovar nuestros conocimientos. Entonces, en ese aspecto es donde tiene la relevancia la formación continua. Pero, además de esto, un punto muy importante es que todo esto debe estar integrado en algo que estamos manejando dentro de los colegios, como el Sistema Nacional de Educación Física. ¿Por qué? Porque este Sistema Nacional precisamente va enlazando todos estos elementos que hemos estado comentando el día de hoy. Decía el doctor Ibarra, hay que hablar de regionalización, ¿sí? Y también tiene razón el maestro Jesús, en el sentido de que, por un lado, necesitamos partir de una base general para todas las escuelas normales, inclusive tendríamos que decir hasta para las universidades, y después dejar los espacios para que cada escuela en lo particular decida, así como se habla hoy en día, o se hablaba acerca de la autonomía curricular, en donde cada escuela sí pueda tener espacios dentro de su plan de estudios, precisamente para distinguir estos problemas que se estaban mencionando, lo que se da en el norte, lo que se da en el centro, lo que se puede dar en el sur, en el sureste del país. Las necesidades y condiciones que tiene nuestro país requieren de esos espacios de autonomía curricular, pero no perder la base, que debe de ser general para todos, en las escuelas normales, en las universidades, porque de ahí es donde vamos a dar una verdadera formación inicial y donde de verdad vamos a poder integrar un sistema nacional de educación física. Debe existir la armonización entre lo que son los planes de estudio de las escuelas formadoras y los programas de estudio que se dan en la educación básica. Y dentro de esto, pues resulta que a veces el maestro tiene que, de un ciclo escolar a otro, tiene que empezar a trabajar con un nuevo programa y se le dio una capacitación express o al vapor de una semana. Y entonces en una semana, pues obviamente que no va a poder tener esa capacitación, esa capacidad de asimilar todo lo que está planteando un nuevo programa de estudios para la educación básica o un nuevo plan de estudios en el que no fui formado. Gracias. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Vamos a pasar ya a nuestra última parte del programa, en esta mesa que quedó muy enriquecida. Vamos a pasar a las conclusiones, de tal manera que vamos a empezar primero con el doctor Mina, después el profesor Icaza y al final José Luis Ibarra, y yo terminaré con algunos comentarios.
Adelante. Muy amable, Sergio. Bueno, pues realmente es muy halagador que haya puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, Baldomero, que ya consideramos, yo recuerdo precisamente la actualización para carrera magisterial, actualizamos a más de 2,000 maestros en lo que se refiere a los juegos autóctonos y tradicionales, y bueno, Baldomero fue uno de los alumnos que ha puesto en marcha pues las diversas manifestaciones de los juegos autóctonos, como la pelota purépecha, como los quemados, como la carrera de bola de los rarámuris, etcétera. Y yo creo en ese sentido también, acotando lo que dice Jesús López, sí, y apoyando precisamente que exista un tronco común de las asignaturas que forzosamente deben llevar en todas las escuelas de educación física. Son más de 30 escuelas que dependen de la Secretaría de Educación Pública, y yo creo que andan como ya sumando las de las universidades como en 68. Algunas carreras se llaman de diferente manera, estoy incluyendo aquí a las de la UAI, ¿no? Ocio y tiempo libre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también yo me llevo muy claro esto de que en época de COVID pues es súper importante lo que ya nosotros anotábamos desde el mes junio de 2018, que la malla curricular en el plan de estudios se debe considerar salud pública con la diversidad que esta implica, ¿no? Que es la prevención primaria, y dentro de la prevención primaria, bueno, pues es la protección específica y el fomento y la promoción a la salud. Desde luego sería ideal que existiera en la Secretaría de Salud la Dirección de Ejercicio Físico para la Salud, un hecho inédito en la época de Ramón de la Fuente y Zedillo, que crearon una dirección de ejercicio físico para la salud. Desgraciadamente desapareció esta idea. Y bueno, en este sentido, bueno, hay que aderezar muy bien en salud pública esto que la autoridad y desde luego la Ley General de Educación plasma muy bien en sus documentos, de hablar precisamente de la prevención de enfermedades infectocontagiosas, en este caso las bacterianas y desde luego las virales, y hoy sobresale mucho lo de la situación del COVID. Pero bueno, estas acciones que se están realizando, bueno, pues van a prevenir de verdad muchas enfermedades infectocontagiosas. Y desde luego lo que mencionaban precisamente de una mesa, una convocatoria a nivel nacional, que propongan, no solamente para el plan de estudios de las escuelas de educación física, sino precisamente para el plan de estudios de educación física en la educación básica, porque esos equipos de trabajo vienen realizando desde hace más de 20 años las mismas personas que están ahí en la Subsecretaría de Educación Básica, y no permiten las ideas de otras personas que pueden ser muy novedosas, pueden ser de mucha calidad. Y bueno, la invitación, el reto es precisamente a que ustedes también se sumen al Colegio Mexicano de Educadores Físicos y aporten. Este es un espacio abierto al conocimiento de la cultura física, del deporte escolar y de la educación física. Es cuanto, gracias. Muy amable, gracias, Mina. Adelante, Héctor. Gracias. Coincido precisamente con el doctor Mina en estos dos aspectos. Uno, hacer la invitación para que todas estas organizaciones, todos estos colegios, todas estas agrupaciones que sabemos que existen en el país, podamos caminar juntos para alcanzar el objetivo que queremos, mejorar la educación física nacional. Y para esto considero que es muy importante lo que mencionaba hace rato con respecto a que necesitamos formar este Sistema Nacional de Educación Física, dentro del cual se tengan las facultades y podamos como sistema nacional, y lo digo a quien le corresponda integrar este sistema o encabezar este sistema, dirigir todos los esfuerzos para crear políticas públicas en favor de la educación física, donde hablemos de crear un organismo a nivel nacional, donde se creen los grupos técnicos especializados para el diseño de planes y programas de estudio, donde se defina y se defienda la importancia de que sean 5 clases de educación física a la semana, etcétera. Creo que hay muchos elementos que son necesarios integrarlos para poder llegar con la autoridad y decirle, esto es lo que proponemos. ¿Por qué? Porque estamos dando como resultado de un análisis, de un diagnóstico de la problemática viendo en día en la educación física. Es todo, muchas gracias.
Gracias, sector. Muy amable. José Luis Ibarra. Gracias. Los tomadores de decisiones pues tienen 20,000 cosas encima y muchas veces creemos que nos van a escuchar para decir tu definición de esto, tu definición de aquello. Y lo que piden siempre es un resumen ejecutivo. Resume en menos de media cuartilla lo que quieres y cuál es el costo-beneficio de esto. Y lo primero que te dicen los tomadores, incluso en las cámaras, es, a ver, ¿va a costar? No, pues ya no. Pero ¿qué tal si les hacemos ver que esos gastos catastróficos, que por cierto en una de las publicaciones mencionábamos que cuesta más, y eso hace ya 6, 7 años, el doble de lo que costó nuestra famosa línea dorada que tanto dolor y ofensa nos causó, cuando se gastara menos de la cuarta parte de eso en proporción, en programas preventivos, tendríamos una población más sana, con una educación física de calidad pero verdadera, y sobre todo en esto de que es el plan, tomar realmente la opinión de quien se debe de tomar, porque seguramente alguien nos va a decir, es que eso ya se hizo, sí se hacen consultas, y sí se consultó, al menos yo voy a hablar por lo que sé, la escuela superior en su momento a las 5 áreas, perdón, pero con mucho respeto, no. Puede decirse que están los elementos, pero lo importante es que los que realmente tienen que hablar, los que tienen que decir, los que tienen la lectura clara de ese escenario, sean a los que se les dé la voz y no a quien por una decisión directiva se le dio la pluma y escribió lo que quiso escribir, y eso después de 18 años nos tiene como nos tiene. Pero adelante, educación física, por eso somos, ya saben, fuerza, espíritu y guía. Gracias, José Luis. Ahora sí que nos viste muy jóvenes. Nos rejuvenece. Pues miren, a partir de estas ideas y de alguna manera nos ha enriquecido, daremos algunas ideas en conclusión, como las siguientes. Se requiere replantear los saberes para dar solución a la realidad actual en el caso de las pandemias, con un plan de estudios pertinente. Rescatar las bases fundamentales de educación física, resignificar y reconceptualizar para que no haya confusiones. Por ejemplo, el objeto de estudio es el ejercicio y no la corporeidad. La actividad física y no la activación física, para no crear confusiones. Realizar una educación física activa, lo que pedimos es una frecuencia diaria, pero por lo menos 3 veces a la semana, actualizando las metodologías para incrementar la capacidad del esfuerzo físico. Eso es lo que comentaba José Luis, de una intensidad más alta, ¿no? Para adaptar las cargas físicas y mejorar la condición física, que eso urge. No nada más es juego por jugar, sino hacerlo muy activo, muy intenso o más intenso. Mejorar la competencia motriz, que sea eficaz y eficiente, haciendo énfasis en la calidad del movimiento, que los patrones, habilidades y destrezas usemos la biomecánica para tener esa eficiencia. Redimensionar y reubicar en su debido espacio las estrategias cognitivas de pensamiento estratégico y toma de decisiones a través de las actividades físicas y deportivas, para darle como método la resolución de problemas y descubrimiento guiado. Considerar una evaluación práctica y funcional de la aptitud física y de los aprendizajes, no nada más de los aprendizajes, también la aptitud física como parte importante del proceso formativo, pero dejando una evidencia científica sólida y contundente de lo vital que significa esta asignatura. Si no dejamos esa huella, si no dejamos esos conocimientos plasmados y que nos puedan servir como una evidencia científica, nuestra asignatura seguirá viéndose como que cualquiera lo puede hacer. A través de la alfabetización física se generen conocimientos, aptitudes y actitudes que contribuyan a mejorar un mejor estilo de vida saludable en la población. Bueno, así es como vamos terminando. Y nada más quedan las palabras de despedida del profesor Ovidio Zurita. Pues bueno, conclusiones hay varias. Uno, primeramente, agradecerle aquí a los panelistas
y así como todas las personas que están atrás de estas mesas redondas, a todas las gentes que estamos atrás de estas mesas redondas, que somos orgullosamente de educación física y que lo hacemos de manera voluntaria. Dos, agradecer a ustedes que nos estuvieron sintonizando durante estas 5 sesiones y que realmente nos han nutrido de mucha información a estas 3 organizaciones que tenemos ya algunos meses trabajando todos los lunes y jueves por las noches, donde estamos haciendo un planteamiento de este Sistema Nacional de Educación Física del que nos habla Héctor Icaza. Y bueno, que en este caso toda esta información que ustedes nos han proporcionado será incluida en el mismo, y bueno, la experiencia no nada más de los que estamos en esta mesa, sino un buen grupo de compañeros que están participando con nosotros, están dando sus aportaciones. Importante es tener evidencias ante las autoridades. Nos hemos esforzado porque hemos detectado que pedimos muchas cosas, pero cuando nos dicen cómo lo vamos a hacer, decimos el qué, pero no decimos cómo. Y como especialistas creo que tenemos todos los elementos. Nuevamente les hacemos la invitación a que por medio del chat nos hagan saber qué inquietudes quieren que el grupo de especialistas, los colegios, que en este caso es el Colegio Colimense, CONCEFIR y el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, los cuales hemos estado haciendo estos trabajos del Sistema Nacional de Educación Física y que al parecer estamos en vísperas de ser escuchados. Creo que hemos tocado muchas puertas, hemos hecho a muchas antesalas, hemos sido muy criticados por muchos de nuestros colegas porque nuestro trabajo lo enfocamos netamente hacia el aspecto académico, no hacia la grilla. Entonces esos son los planteamientos, agradecerles. Compromisos es el que de aquí al viernes por la noche ustedes ya estarán recibiendo el resultado, un resumen de la sesión del día de hoy, y bueno, estaremos en contacto por medio de los correos. Tuvimos la oportunidad de recabar un buen número de correos de todos los que han participado en estas mesas redondas para irles dando a conocer los avances que vayamos a tener en este Sistema Nacional de Educación Física. Sí les quiero también hacer una invitación para que los miércoles nos sintonicen a las 3 de la tarde en la plataforma del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y de la Confederación Deportiva Mexicana, ya que hay muchos tópicos que estamos platicando. De hecho, la próxima semana estaremos platicando con el compañero Ariel Disip de Yucatán, que tiene una serie de situaciones pues de interpretación de leyes y algunas cosas que la autoridad les está presionando, ¿no? Entonces nosotros como asesores, como colegio de especialistas en educación física y conocedores de todo este proceso de legislación y ahora ejecución de estos trabajos, pues podemos orientar. Pues a nombre del Colegio Mexicano de Educadores Físicos les damos las gracias. Iván, en la producción, te agradecemos todo el apoyo a este evento y los invitamos a que nos ayuden a compartir esta sesión. Buenas noches y seguimos en contacto. Hasta luego.